Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice la palabra de Dios. En este suceso vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a su apóstol: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Dios nos enseña que Él le da cierto permiso a Satanás para zarandearos como a trigo. Le da todo permiso para que Satanás nos aflija de las maneras que Dios lo permita. Obviamente, Dios tiene cuidado de hasta dónde y hasta dónde no. Pero en momentos como esos, nosotros tenemos que estar dispuestos solamente a serle fieles al Señor. Pueden pasar todo tipo de adversidades constantes, una tras otra, tras otra, tras otra, y parece que ya no hay más esperanza. Incluso pueden venir ciertos pensamientos: ¿hasta cuándo? Ya no más. Incluso podemos llegar a pensar: pero Dios, ¿por qué está permitiendo todo esto en mi vida? Siento que no puedo avanzar más. Siento que esto es el fin. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Dice la palabra de Dios que esto es para probar tu fe. Y no solo es eso, sino que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está al tanto, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que nosotros podamos pasar esta prueba. Estoy rogando para que tu fe no te falte. Pero para eso nosotros tenemos que entender qué es la fe. Porque la fe no está supeditada a un sentimiento. La fe no está supeditada, es decir, a cómo me siento. Si me siento bien, entonces creo. Pero si me siento mal, entonces yo ya no creo. Eso no es la fe. La fe, puedes ver que todo se está derrumbando y tú sigues creyendo. La fe puede ver que tú te estás muriendo. Puedes ver que estás completamente enfermo. Tu vida está en caos. Está completamente arruinada en todos los ámbitos de tu vida. Quizá Dios permitió a Satanás tocar muchos ángulos de tu vida. En tu ángulo familiar, en tu ángulo laboral, en tu ángulo económico, en tu vida personal, en todo en general, en lo emocional. Y es ahí donde nosotros debemos de, como hizo Abraham. Dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, esperanza contra esperanza. Porque dice que era fiel el que había prometido, el que le había dado su hijo, y que ahora lo estaba ofreciendo en sacrificio, su único hijo, en el cual se le había prometido una gran promesa, una gran descendencia. Dice que lo estaba ofreciendo en sacrificio para quitarle la vida a su hijo. Y dice en la palabra que el pensamiento de Abraham era porque él creía que Dios es poderoso aún para resucitarle de entre los muertos. Ese es el tipo de fe. Es entendiendo que Dios va a cumplir su pacto, es entendiendo que Dios va a cumplir su promesa, es entendiendo que nosotros estamos en un pacto y que pase lo que nos pase, nuestra salvación es segura. Hebreos 6 dice que Él ha puesto delante de nosotros una ancla, fiel ancla de nuestra esperanza, que ancla nuestra alma con Él, que juró por sí mismo, no habiendo otro, juró por sí mismo de que los que son creyentes, de los que son de la fe de Abraham, son salvos. Hebreos 6. Para que en medio de cualquier circunstancia nosotros sigamos sirviendo con gran solicitud a los hermanos. Porque la Biblia dice: porque la misma solicitud que hayas desde el principio, necesitamos que la tengas hasta el fin. Y ese es el tipo de fe que no caduca por la circunstancia. Ese es el tipo de fe inexplicable que no se razona. Hay una cosa que no puede el razonamiento, y es entender la fe. El razonamiento necesita ver para creer, necesita comprender la circunstancia para poder creer, necesita ver que las cosas estén acomodadas a su favor para poder creer, pero no significa nada que ver, no tiene nada que ver con la fe. Porque la fe, dice Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No tiene que ver con ver. Tiene que ver con tomar la decisión de creer en medio cuando humanamente el hombre dice: hasta aquí llegué. Y es precisamente ahí donde debe de creer. El tipo de fe genuina no lo va a apartar absolutamente de nada del Señor. Cuando volteamos a ver en la Biblia la prueba que tuvo Sadrán, Mesach y Abed-Nego, nos enseña que es una fe
formidable. ¿Por qué razón? Porque cuando los llevan al frente de Nabucodonosor, acusándoles maliciosamente unos de los servidores de las provincias del rey, Daniel 3, dice que Nabucodonosor les dijo a ellos: miren, les doy de nuevo otra oportunidad para que os postréis a mi estatua y adoréis a la estatua que yo he levantado. Sadrach, Mesach y Abed-Nego dijeron: nosotros te respetamos, oh rey, pero sepa pues, oh rey, que a tus dioses no adoraremos ni los serviremos, porque solamente tenemos un solo Dios. Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no les importó morir. Todo el mundo se postró para adorar sus dioses, al sonido de ciertos instrumentos, de cierta melodía, pero ellos no. Eso es una fe genuina. La fe genuina va a ser probada. Tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. La fe de Pedro fue probada, porque el Señor lo ha dicho. En la palabra de Dios, vemos en Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Esmirna, le dice: séme fiel hasta la muerte, porque Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel y durarán por 10 días, pero séme fiel hasta la muerte y recibiráis la corona de vida. Le está diciendo: tú puedes morir aún en la prueba, si yo lo determino. ¿Sabes que Dios está dispuesto, si Él lo quiere, a eso? Pero la tarea de nosotros es que si Dios está dispuesto a eso, nosotros también estar dispuestos a pasar por eso, si Él lo quiere, pero nunca dejar de obedecer al Señor, nunca de dejarle de ser fiel al Señor, nunca de persistir en la fe. Todo va a ir en contra. Pueden venir dudas, pueden venir temores, pueden venir angustias por dentro y por fuera, dice la Biblia. Zozobras, preguntas, inquietudes. Otra vez lo mismo. Parece que tengo la palabra y encuentro la respuesta bíblica, pero siento que no tengo fe, siento que no avanzo. Pero cuando el Señor te levante, porque Él dice en la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando recibas gracia de su parte y te fortalezca, y entiendas que solamente Él quiere que seas fiel en medio de la prueba, tienes que estar dispuesto a todo. Parece que en la prueba puede que tengas tristeza. Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa consolación te la dará el Espíritu Santo de Dios, Dios en vosotros. Colosenses. Volvamos otra vez a introducir lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, después de que le dijeron esto al rey: no os postraremos a tus dioses, ni los veneraremos a tu estatua de oro. Dice que enmudeció el rostro de Nabucodonosor, cayó su semblante y mandó a calentar el horno 7 veces más ardiendo. Llamó a los hombres más vigorosos para que los metieran atados dentro de un horno de fuego ardiendo, calentados 7 veces más. Dice que cuando los levantaron a ellos y los tiraron dentro del horno de fuego ardiendo, dice que las llamas estaban tan calientes que quemaron a esos hombres y ellos cayeron atados dentro del horno. Pero en un momento dice que Nabucodonosor voltea a mirar adentro y no ve a 3, sino que ve a 4, y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando habla que es semejante al hijo de los dioses, dice que se acerca a Nabucodonosor y dice que era el ángel de Jehová con E mayúscula. ¿Qué tipifica el ángel de Jehová con E mayúscula en el Antiguo Testamento? Era Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, que estaba en medio de ellos, paseándose por el horno de fuego sin sufrir ningún daño. Y desatados, Cristo les había dado la libertad. Dice que cuando salieron ni siquiera sus vestiduras estaban quemadas y ni siquiera sus cabellos olían a humo. Todo el mundo estaba atónito, espantado de ver la grandeza del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A una sola, Nabucodonosor dice: por cuanto estos hombres no temieron al veredicto del rey para que se postrasen a la estatua de oro que yo he levantado, sino que prefirieron entregar su cuerpo y ser quemado antes que adorar y venerar a otros dioses, yo declaro y decreto que cualquier persona que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa sea convertida en un muladar.
porque no hay Dios que libre y salve como este. Estos hombres estaban dispuestos a morir por su causa. Cuando vemos que ellos están interactuando, ellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego con Nabucodonosor, la respuesta de ellos fue esta: pues aunque Dios no nos salve, nosotros no adoraremos a tus dioses. Ellos estaban dispuestos a morir por Dios, aunque la decisión de Dios era que murieran en la prueba, en el horno de fuego. Ellos amaban de lleno al Señor. Eran hombres temerosos de Cristo. Que vemos que Nabucodonosor les dice, antes de que estos hombres den esta respuesta: ¿y quién podrá salvarlos de mi mano? ¿Cuál Dios será aquel que los libre de mis manos? El mismo que lo afligió a él en Daniel 4. Porque Nabucodonosor también vio el poder de Dios. Dios es el que todo lo puede. Pero entonces, ¿qué vemos? Que Dios usa a Satanás para probar a sus hijos. Dios tiene el control hasta dónde va a llegar Satanás en nuestra vida. Esto no se le ha salido de sus manos. Nosotros tenemos que seguir confiando y teniendo fe en el que todo lo puede, en el que puede decir basta, ya no más. Entendiendo que todo esto es para nuestro bien, es para nuestro provecho, en las cosas que el Señor ha predeterminado para nuestra vida. Pero para eso vamos a poder ver unos cuantos testimonios de verdaderos hombres de Dios que no les importó absolutamente nada, ni siquiera sus propias vidas, con tal de agradar a Cristo, al Señor. Hebreos 11 dice en la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto me recuerda cuando el Señor dijo: Job, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios dando testimonio de Job. Porque Job dio un buen testimonio delante de Dios y Dios testificó delante de los ángeles, y aún se lo dijo a Satanás. ¿Por qué razón? Por su fe, por la fe que Dios había depositado en su corazón. Una fe genuina, a prueba de balas. A prueba de balas. Efesios 6:10, en uno de sus versículos, habla que la fe es como un escudo. Un escudo tipifica que está hecho para proteger. Un escudo es sólido. Un escudo va a recibir muchos ataques. Pero un escudo finalmente es lo que necesita el soldado para poder cubrirse de los ataques del adversario. Y el adversario es Satanás, espiritualmente hablando. Y Dios dice en Mateo, le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no te falte, que tu escudo. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer esta fe? ¿Cómo vamos a hacer tener una fe genuina como ellos? Dice en la palabra de Dios: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Debemos de estar en este ejercicio, estarnos llenando de la palabra de Dios. Pero no solo es eso, es decirle al Señor: ayúdame en mi credulidad, porque yo mismo no puedo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Él hizo la fe, pero Él también la hace crecer en nosotros. Tesalonicenses, haciéndonos crecer en fe y haciéndonos crecer en amor, haciéndonos crecer en paciencia. Este es el carácter de Cristo. Finalmente, volvamos a leer cuando la palabra de Dios dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene fe sacrifica algo hacia el Señor, ofrece algo hacia el Señor. Y no hay mayor fe y no hay mayor sacrificio que es nuestra propia vida en libación, sirviéndole al Señor. Porque eso es precisamente lo que decía el apóstol Pablo: y aunque mi vida y mi ministerio sea derramado en libación por causa de mi amor por vosotros, pues me gozaré por vosotros, para seguir viendo vuestro buen orden y vuestro buen crecimiento en Cristo Jesús. Libro de Filipenses. Es decir, aunque yo sea completamente desgajado, desgastado, arruinado, quemado en cenizas, hecho una mecha, por entregar mi cuerpo al servicio al Señor, aunque todo se me oponga, yo seguiré sirviendo a Cristo por el beneficio de su iglesia.
Pero no tenía nada que ver con ver, tenía todo que ver con creer. Por esto estos hombres alcanzaron buen testimonio de Dios, ofrecían algo. Abel ofreció mejor, excelente sacrificio que Caín. ¿Tú sabes cuál es el sacrificio que hoy en día nosotros podemos ofrecerle a Dios? Que Él puede decir olor grato, fragante, tu vida en santidad. Romanos 1. Porque si prestasteis vuestros miembros para la iniquidad como instrumentos de injusticia, prestadlos ahorita, y hablo por vuestra humana, hablando humanamente, prestadlos como miembros de justicia, como vivos de entre los muertos. Es decir, si con tus manos robabas, ahorita trabajas en beneficio tuyo, de tu familia, de la iglesia. Porque la Biblia también dice que el que no ayuda a los de su casa y a sus hermanos en la iglesia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es alguien que se ha vuelto dadivoso. Porque si con tus miembros los presentaste para ser una prostituta, los preservas para guardarlos en santidad, para honrar a Dios en un matrimonio con un esposo que Él te dé, y para tener unos hijos y honrar la presencia de Dios. Tu pasado quedó atrás y así sucesivamente todos los pecados que antes cometía han quedado sepultados juntamente con Cristo Jesús y tienes una nueva vida. Y ese es el mayor sacrificio que puedes hacer. Si tú eras una jovencita que andaba con muchos hombres, ya no. Si tú eras un hombre que andaba en vicios, robando, en negocios ilícitos, ya no. Si tú eras un hombre que le levantabas la mano a tu papá y lastimabas a tu mamá, como dice en la Biblia, que el hijo necio menosprecia a su madre y no recibe el consejo de su padre, que el hijo necio es vergüenza de su madre y es tristeza de su padre. El libro de Proverbios, ya no, ya se cumple Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Primer mandamiento con promesa, se sujeta a sus padres, es un sacrificio y un olor grato delante del Señor. Es una nueva vida, es una nueva historia que parte del momento cuando recibes a Cristo en tu vida. Esa es la fe genuina, la fe de la que habla en Santiago. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así una fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Podrá esa fe salvarle? Habla de que pongamos dos tipos de personas. Un tipo de persona que dice que profesa una fe de labios, pero cuando ve a su hermano padecer necesidad y teniendo él con qué ayudarle para el sustento del cuerpo, no le ayuda, le dice: ve en paz, Dios te bendiga, good night. No sirve de nada, dice Dios, es una fe muerta en sí mismo. Pero una fe genuina, que lo demuestra con hechos, viva en sí misma. Es una fe que ve a su hermano padecer necesidad y se conduele en su corazón. Y no le importa si es posible entregarlo de él mismo y quedar en la nada. Hacer lo mismo que Cristo, que se entregó por nosotros mismos, haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros, con tal de que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna en abundancia. Porque es mejor dar que recibir. Eso dice el libro del Señor. Hechos de los Apóstoles también lo dice en 2 de Corintios o en 1 de Corintios capítulo 8. Gente dadivosa cuando antes era gente avariciosa, egoísta. Es un cambio total y el cambio es en el corazón. Entonces, ¿qué haces si ves a tu hermano padecer necesidad? Y en ese momento va a salir lo que está dentro de ti. Una fe muerta en sí misma. Una fe viva de la que habla el Señor, de que teniendo con qué, porque el Señor te ha suplido, te ha sustentado, tienes con qué y ayudas a tu hermano, dice Dios, es una fe viva en sí misma y esa fe podrá salvarle, no por sus obras, sino porque esa manera de vivir dice que fue salvo hace rato por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. Y Dios nos está llamando a nosotros a obedecerle. Ya nosotros hemos recibido la fe genuina, la fe salvadora. Efesios 6:2, vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, pues es don de Dios. Ya está el don, este don nos lleva a nosotros a creer sin ver, este don nos lleva a nosotros a obedecer aunque todo esté mal, este don nos lleva a nosotros a servir aunque no nos sirvan, este don nos lleva a nosotros a ser dadivosos, este don nos lleva a nosotros a tener otra vida, este don nos lleva a nosotros a vivir sin ver, como vivieron estos hombres de Hebreos 11, como vivió Daniel, como vio Sadrach, Mesach y Abed-Nego en Daniel 13. Como fue probado también Daniel en la fosa de los leones. Como fueron probados todos estos hombres
de Dios en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, como hoy en día hay hombres de Dios que están siendo probados y se determinan a seguir creyendo en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengan o no tengan, dispuestos a servirle a Cristo con lo que haya, que digan, esto es lo que hay, pero está Cristo. Sin excusas, sin resentimiento, sin será, sin posponer, mañana, más tarde, no sé, sin querer entender para obedecer. Simplemente obedecen, creen y ya luego entenderán que fue por un bien. Sigamos leyendo. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, por la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hablemos un poco de Sara. Esta mujer tenía 99, 100 años. Esta mujer podría haber dicho, humanamente hablando, yo ya no voy a poder tener un hijo. Pero Dios lo había prometido y fue en el tiempo de Dios, no fue en el tiempo de ella, ni a las maneras de ella. Quizá ella pensó que tenía que estar joven para tener un hijo. Pero Dios le mostró que no era, porque fuera joven, porque fuera fuerte. Porque aquí dice que por esa fe sacó fuerzas de debilidades. ¿Sabes que Dios puede levantar al servicio a personas aun que estén enfermas? ¿Sabes que Dios puede ocasionar que personas sigan obedeciendo a Dios a pesar que hayan perdido todas sus fuerzas? A pesar que sientan que ya no estén animados. Pues esto lo puede hacer Dios Todopoderoso. Aunque todo se oponga, si nosotros seguimos creyendo en Dios, Dios dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué acaso no pasó así también con la mujer del flujo de sangre? Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y dice que antes le iba peor. Y cuando había perdido la esperanza, ya eran muchos años que había sufrido por haber estado enferma. Pero cuando vio a ese hombre que todo el mundo llamaba a Jesús, decía en su mente, yo sé que si toco tan siquiera el borde de su manto, seré sana. Pues iba Jesús con medio de la multitud, esta mujer se acerca y lo toca. Dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le decían, ¿tú dices quién te ha tocado? ¿No es que la multitud te aprieta? ¿Quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Y ella, temblando en sí misma porque sabía lo que había pasado, dijo, yo te he tocado. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz de tu azote. Es la fe lo que nosotros necesitamos cuando ya no hay respuestas. Cuando los médicos dicen, ya no hay más. Cuando todo está acabado. Cuando todos tus intentos han quedado atrás. Cuando ya hay frustración en la vida. Cuando ya no hay por qué seguir avanzando. Dice Dios que lo que tenemos que tener ahí es la fe. Quizá Dios permite eso en nuestras vidas. Porque quizá nuestra confianza muchas veces está en todo menos en Dios. Y quizá Dios de ahí, de la nada, va a brotar esa fe escondida, donde nosotros no la estábamos poniendo en práctica. La fe sin obras es muerta. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediese, no agradará mi alma. El Señor avanza con nosotros. Por eso va a haber un crecimiento. Por eso el cristiano no retrocede. El cristiano genuino antes avanza. En medio de coronavirus, en medio de paro, en medio que todo esté mal. Quizás retroceda humanamente su vida en muchas cosas por la prueba que está pasando, pero él mismo sigue avanzando espiritualmente, es decir, él mismo espiritualmente sigue creciendo. Nada impedirá el crecimiento de Cristo. Antes todas esas cosas le van a ayudar a bien y dará testimonio de Cristo, porque es el mismo Cristo que lo mete en esas circunstancias para glorificarse en él.
Entonces, de ninguna manera el cristiano debe de postrarse delante de la prueba y decir ya no más. Quizás se angustie, sienta que no pueda más. Debe respirar profundo, creer en Dios, orarle al Señor. Se siente afligido, Santiago dice, si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está contento, cante alabanza. Si alguno está enfermo, llame a los hermanos de la congregación y únjalo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Es un llamado a la fe cuando no hay nada más. La fe no está supeditada que si las cosas pasan o no pasan. La fe está por encima de las cosas, por encima de las circunstancias, por encima de lo que pasa, por encima de lo que no pasa. Pues aquí en Hebreos 11 nos va a enseñar estos hombres que no solo sacaron fuerzas de debilidades, que conquistaron reinos. La palabra de Dios dice: por la fe, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que tipifica Egipto hoy en día es el mundo. Muchas personas dicen, es que si yo dejo el mundo, mi familia se va a ir en contra, me van a decir zanahorio porque dejé de tomar, porque dejé de fumar, me van a decir vos, se van a ir en contra mía, me voy a quedar solo. Quizá mi novia se vaya porque a mi novia le encantan estas cosas. Quizá me empiece a atacar el enemigo, porque muchos dicen, no, es que si vamos a tener problemas, sí es cierto. Pero la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia, mas solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando se levantó el faraón? Pero ¿quién era el que estaba con Moisés? El Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no voltear a mirar nuestras fuerzas, sino entender con quién estamos andando. Eso fue precisamente lo mismo cuando le pasó a Pedro cuando salió de la barca, que le dijo al Señor, si tú eres y no es un fantasma, manda que yo vaya. El Señor le dijo, ven. Y cuando iba caminando por encima de las aguas, se hundió. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuáles son esas tormentas? ¿Cuáles son esas preocupaciones? ¿Qué es eso que oyes, que hace que te apartes del Señor? ¿Cuál es ese miedo que está en tu corazón, que hace que dudes de seguir avanzando? ¿Cuál es esa tormenta que te abraza y te paraliza? Porque eso hace el miedo, te neutraliza. Porque Proverbios dice que el temor pone lazo al hombre y no lo deja avanzar en su ministerio, en seguir sirviéndole al Señor, obedeciendo a Cristo que murió por él en una cruz por sus pecados y por los pecados del mundo entero. En justicia divina está el Señor a la diestra de Dios Padre. Estamos con el Señor, teniendo control de todo. Abrió el mar rojo para que pasara Israel como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pues en Éxodo dice que cuando voltearon a mirar el pueblo de Dios a los egipcios al otro lado del mar, dice que creyeron. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que creer para luego ver. No es ver para luego creer. Y hacer lo mismo que hizo Abraham. Fortalecernos en fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bye bye.